Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo les va, amigos televidentes que nos acompañan a diario en esta primera emisión del Noticiero de Televen? Damos inicio a esta nueva jornada. Y en este caso, pues es muy triste tener que lamentar, en este caso y en esta circunstancia, que los problemas siguen y lamentablemente también el balance es muy terrible, ¿no? Siguen los muertos. Sigue la sangre en las calles venezolanas, en diferentes ciudades, mueren más jóvenes, mueren otras personas, producto pues de una rivalidad y de un enfrentamiento abierto y claro que existe en las calles de nuestro país. Suman ahora, después de lo que ocurrió en el día de ayer en Caracas y otras ciudades de Venezuela, 29 muertos, según algunas informaciones que trascienden en medios de comunicación social y a través de portales en este caso. En la capital de la República, pues murió un joven en Altamira, producto pues del impacto de una bomba lacrimógena. En Valencia, pues fallece otro joven que había sido herido el día martes, con perdigones al parecer. Y en otra ciudad del país, pues también se presentaron situaciones, pues que tenemos desgraciadamente que reseñar porque no se puede ocultar lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Así que bueno, es un saldo, repito, muy triste tener que dar apertura y tener que reseñar este tipo de cosas, con un balance además adicional de personas heridas, de personas detenidas, una agresión ayer terrible que se denuncia contra representantes de los medios de comunicación social, fueron agredidos periodistas y técnicos que estaban en las calles en la cobertura informativa, en fin, ya tendrán detalles en ese sentido, pero es una realidad tangible. La podemos tocar, la podemos observar, la podemos ver y no la podemos ocultar. Es la realidad. Bueno, ya tendremos información apreciable y suficiente alrededor de lo que ha ocurrido en Venezuela en el día de ayer. A la par, en el contexto internacional, tomó una decisión el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para examinar y evaluar la situación de nuestro país. Venezuela respondió, como ya lo adelantaba la Cancillería venezolana hace 2 días, con la formalización de trámites que llevarían al retiro de Venezuela de este organismo multilateral, la Organización de Estados Americanos. No es un proceso de un día para otro que se pronuncia simplemente a través de una cuenta de Twitter o simplemente a través de una declaración pública, no. Es un proceso que lleva 2 años y a la par de ello, pues, es todo un recorrido que tiene que hacer Venezuela o su gobierno, no los venezolanos, su gobierno, el actual, para retirarse de la OEA. La Cancillería venezolana ha calificado de injerencia y que lo que discuta este organismo no tiene para el país ninguna validez, o por lo menos para el gobierno ninguna validez. Injerencia constante, ha declarado, repito, digamos, la vocería oficial de factores internacionales sobre el gobierno venezolano que llevarían, como han dicho pues, de manera reiterada, a una posible o probable intervención. Así que bueno, esperaremos algunas otras reacciones en el día de hoy a propósito de este anuncio de comenzar los trámites para el retiro de la OEA. Ya algunos voceros internacionales han dicho que además el hecho de que Venezuela anuncie el propósito de retirarse no quiere decir que se desvincula, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Corte de los Derechos Humanos, también la Corte Penal de Derechos Humanos, de la OEA, en fin. Venezuela sigue siendo miembro hasta ahora. Así que bueno, habrá que esperar ese trámite y ver si el gobierno da marcha atrás o ver qué es lo que en definitiva pueda ocurrir. Por lo pronto es una decisión firme que ha tomado pues el Poder Ejecutivo venezolano. También en lo internacional pues hay otras informaciones que tienen que ver con Venezuela. Hay un pronunciamiento seguramente de hoy de la Eurocámara, de los factores políticos
que integran el Parlamento Europeo. Aprobarán una resolución expresando su preocupación y, por supuesto, sugiriendo que a través del diálogo pudieran encontrarse caminos y a través de una propuesta o cronograma electoral, caminos para superar la crisis en nuestro país, que no solamente es política, sino que va de la mano también una crisis económica y una crisis muy grave en lo social. Bueno, para el día de hoy se anuncian movilizaciones, protestas. La Asamblea Nacional va a sesionar públicamente en el municipio de Sucre del estado Miranda, en el Parque Miranda, no solo para evaluar o continuar la evaluación de la circunstancia nacional, tomar nuevas decisiones y rechazar la represión pues, de los factores de la seguridad pública en nuestro país y una jornada en homenaje a los caídos, una nueva jornada. El balance, pues ya lo sabemos, es muy triste y es muy lamentable. Bueno, vamos a presentar de inmediato la portada. Vamos con los titulares de esta primera emisión del noticiero de Teléfono. Bueno, Delcy Rodríguez, canciller, anuncia que Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos. Durante 3 horas, efectivos de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, dispersaron duramente con gases lacrimógenos la movilización convocada por la Mesa de la Unidad. Como inadecuada, calificó la MUD la respuesta del defensor del pueblo sobre el procedimiento contra los magistrados de la Sala Constitucional. Por cierto, se ha hecho viral un video en redes sociales donde lee una carta, lee una postura el hijo del defensor del pueblo a propósito de los hechos que se presentaron ayer en la Plaza Altamira y lo invita a la reflexión. Es viral, por todas partes van a encontrar ese video del hijo del defensor del pueblo. Bueno, vamos al tema internacional. Trump presenta reforma fiscal para aumentar el crecimiento económico anual. Conversaremos sobre consecuencias y secuelas de este anuncio que hizo Venezuela de querer retirarse de la Organización de Estados Americanos con la internacionalista y profesora de la UCB, Mirna Jonis. Y al final, bueno, tenemos arte y espectáculo. Un adelanto, Disney dio a conocer la fecha de estreno de la película El Rey León. Vamos con titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, también la prensa internacional con su reseña, la información del tiempo y el tránsito y desde luego también los despachos de último momento que siempre nos tienen aquí Cruzmila y Ricardo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Carlos. Bueno, qué decir, ¿no? Esto sigue. ¿Y de qué manera? Qué difícil, Carlos, estos tiempos que nos toca vivir y que nos toca reseñar además, porque sí, tratando de hacerlo de la manera más objetiva posible, porque también nos duele mucho lo que sucede en el país, porque somos ciudadanos, somos venezolanos, somos también padres y es difícil pues dar la lectura, el parte diario de este panorama tan complicado que se vive en nuestra Venezuela. Sí, bueno, es una posición que compartimos todos acá en el noticiero Primera Emisión y que por supuesto hacemos llegar a todos ustedes en sus hogares. El pésame a la familia de este joven que falleció el día de ayer y a todas las personas que han fallecido en estos últimos días de protestas y que no solamente tiene que ver con la protesta, sino también con la violencia, con la inseguridad que vivimos a diario en el país y bueno, pedir a las autoridades que adelanten las investigaciones pertinentes y que se pueda poner un freno a este tipo de situaciones y que puedan las personas que incurrieron en estos delitos recibir el castigo que merecen para que las familias de alguna manera sientan, aunque no van a retornar con su familiar, pero sientan de alguna forma resarcida esa pérdida, ¿no? No, desde luego, y genera una enorme indignación colectiva porque más allá de, no es cuestión de medir a las personas por su edad, pero en la mayoría de los 29 muertos que hasta ahora se dice que existen de acuerdo a la reseña informativa, hay gente joven, gente estudiante, gente, bueno, también, en fin, habría que tener los detalles, pero hay gente joven la que está muriendo en estas circunstancias. Bueno. Sí, precisamente, bueno, queremos traerles pues algunas actuaciones que ya adelanta el Ministerio Público, por ejemplo, en torno a este joven
que engrosa ya esta lista de fallecidos, lamentablemente, en las últimas protestas. El Ministerio Público pues comisionó al fiscal 81 para investigar la muerte del joven de Altamira, Juan Pablo Pernalete, de 20 años, hecho que ocurrió este miércoles 26 de abril en las inmediaciones de la Torre Británica, ubicada en Altamira, municipio de Chacao. El joven fue trasladado a un centro asistencial en Chacao, donde fue ingresado a las 3 de la tarde sin signos vitales, con un hematoma en el pectoral izquierdo. Cabe destacar que hasta el referido centro de salud se trasladó el fiscal del caso, quien coordina la investigación y las experticias que actualmente realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Precisamente este hecho pues generó uno de los pronunciamientos más polémicos el día de ayer. El hijo del defensor del pueblo, Gibran Saab, precisamente hace alusión a esta muerte, señalando que él se encontraba en las protestas y que pudo haber sido él quien, pues lamentablemente, resultara fallecido en este hecho. Vamos a revisar también en el portal del Ministerio Público información que tiene que ver con otro hecho que también ocurrió acá en la ciudad de Caracas, en las inmediaciones de Altamira, y es que la Fiscalía está investigando el hecho en el que resultaron heridos 2 guardias nacionales bolivarianos. Señala acá que fueron heridos por arma de fuego los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el sargento primero y segundo Joan Blanco Zambrano y Alejandro David Cardoso Enrique, respectivamente. Blanco Zambrano recibió un disparo en la ingle, mientras que Cardoso Echenique fue herido en el tobillo. Bueno, forma parte de las informaciones, amigos. Nosotros vamos a pasar a revisar los titulares de la prensa nacional. Bueno, y estas informaciones que les adelantábamos de las actuaciones pues del Ministerio Público es parte de lo reseñado en los diarios. Vamos a comenzar el día de hoy con la portada de 2001, la muerte del joven en Altamira. Es la noticia principal. Muere estudiante al ser impactado por lacrimógena. La Fiscalía confirma deceso por hematoma en pectoral izquierdo de Juan Pablo Pernalete, de 20 años, alumno de la UNIMED, quien manifestaba en Chacao. También informó sobre el fallecimiento de Cristian Ochoa, tiroteado el lunes en Valencia. El gobierno reporta el asesinato de un tachirense y ataque en Altamira con saldo de 2 guardias heridos de bala. Se menciona también en esta primera página, pues desplegada con el tema de las protestas, hijo mayor del defensor pide poner fin a la injusticia. Gibran Saab Formino condenó arremetida contra las marchas. También, desde el punto de vista internacional, la OEA debatirá sobre lío criollo y la canciller le dice chao. La salida implica esperar 2 años y pagar un mono. Por otra parte, la Mesa de la Unidad seguirá en la calle pese a la brutal represión. Harán honores al universitario caído, esto posterior a una sesión de la Asamblea Nacional que se va a celebrar el día de hoy en Parque Miranda. Vamos a revisar la portada del diario El Nacional. Su titular principal es el siguiente: represión brutal. Vamos a ver lo que tiene el sumario. Un estudiante de la Universidad Metropolitana fue asesinado con el impacto de una bomba lacrimógena en la cara. El martes murió otro joven en Valencia al recibir a quemarropa una descarga de perdigones. Incluye esta portada una serie de gráficas donde se da cuenta de lo ocurrido el día de ayer y se señala, pues en el caso de San Cristóbal, universitarios y sociedad civil, representantes de los partidos marcharon hasta la sede del CNE. En Maracaibo, los manifestantes entregaron un documento en la Defensoría del Pueblo. En Barinas y en Mérida, la movilización se desarrolló sin incidentes, a pesar de que los manifestantes fueron interceptados por funcionarios de la policía. La ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazan ataques a periodistas, exigen que cese la estigmatización de los comunicadores que cubren las protestas y que sean liberados de inmediato los detenidos por ejercer el periodismo y la libertad de expresión. En materia internacional, vinculado con nuestro país, el Senado de España exige liberar a los presos políticos. Bueno, tenemos también la portada del Universal. Ellos hacen mención a lo que es la decisión del gobierno venezolano de retirarse a partir de hoy de la Organización de Estados Americanos. La canciller Delcy Rodríguez denuncia injerencismo tras la resolución que llama a reunión de
cancilleres. En cuanto a los temas económicos, Argel decide apoyar prórroga del acuerdo de recorte de crudo. Los ministros de petróleo se reunirán en Viena el próximo 25 de mayo. Y en la gráfica principal, pues vemos que gobierno y oposición volvieron a la calle. La oficialista Marcha de la Juventud se concentró desde primeras horas de la mañana en la Plaza Morelos, desde donde se desplazó hasta el Palacio de Miraflores. Por parte de la movilización convocada por la oposición, pues dice el diario, no logró llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo al ser dispersada por fuerzas policiales. La portada del diario Últimas Noticias tiene la siguiente información. Venezuela inicia su retiro de la Organización de Estados Americanos. Delcy Rodríguez, la canciller de la República, declaró que hoy denunciarán la carta del organismo. Informó que el proceso tardará 24 meses. El país no asistirá a ninguna actividad. El presidente Maduro dijo, ya basta de abusos. El Consejo Permanente aprobó reunión de cancilleres. Bueno, ayer hubo actividad presidencial, también una convocatoria que congregó a integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y ellos estuvieron en las adyacencias del Palacio de Miraflores. Bueno, allí el presidente anunció 78.000 nuevas becas y señala acá el periódico, 78.000 chamos coronaron con becas. Entregó 28.000 para la educación media y 50.000 para básica. Recibió esta movilización de Jóvenes por la Paz, reiteró el llamado al diálogo y condenó la violencia. También hay una información en la parte inferior, dice zozobra por granada en El Rosal. Las autoridades hallaron el artefacto en las escaleras de la Torre Sudamérica, lo que generó pánico entre los transeúntes y las personas que estaban dentro del edificio. El suceso no pasó más allá de un susto. Bueno, revisamos a continuación la portada del diario Vea. El tema de la OEA también se hace presente acá con el siguiente titular. Venezuela se retira de la OEA. La canciller Delcy Rodríguez aseguró que luego de la sesión del Consejo Permanente, en la que se aprobó una reunión consultiva de cancilleres para discutir la situación venezolana, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado el retiro de Venezuela de la organización. Igualmente, pues, se menciona la actividad desarrollada en el Palacio de Miraflores el día de ayer, Juventud de la Patria, resteada con Maduro. El presidente Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, calificó ayer a la Marcha de la Juventud como una gran marcha de paz y felicitó a los jóvenes de la patria por el gran deseo de seguir construyendo la revolución. Bueno, amigos, momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a traer el reporte del tránsito, estado del tiempo y mucha más información acá en el Noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Bueno, vamos a revisar ahora los diarios de circulación regional. Comenzamos con noticias del Tubi que circula en el estado Miranda. Abatido Pinocho en enfrentamiento con Poli Charallave. Esto ocurrió en Ciudad Miranda. Tenemos también en el diario Nueva Prensa que circula en el estado Anzoátegui. La información en este caso es la siguiente. Marcharon por defender a Venezuela. Opositores y oficialistas volvieron a las calles este miércoles con la finalidad de dar frente a los hechos acaecidos durante las últimas manifestaciones en el país. Vamos con la portada del diario La Calle que circula en el estado Carabobo. Venezuela se irá de la OEA, es uno de los titulares. También se señala lo siguiente: hospitales en el estado Carabobo con 39% en déficit de camas. La Verdad de Monagas, que circula en el estado de este mismo nombre, además del tema de la OEA, ampliamente destacado en todos los diarios el día de hoy, también toca temas locales. Cierran Avenida Bellavista en Paramaconi por fallas de gas doméstico. Bueno, vamos a seguir revisando más información regional, en este caso en la voz de nuestros corresponsales. Hacemos ahora este contacto en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde el sector Colinas del Neverí. Este lugar se encuentra ubicado entre las ciudades de Lechería y Barcelona, y quienes habitan aquí solicitan a los cuerpos policiales mayor presencia, sobre todo luego de las 6 de la tarde, debido a la acción de grupos delictivos que atacarían a las personas que llegan de trabajar o de realizar sus labores diarias a sus residencias y son interceptadas al momento de abrir los estacionamientos para entrar a sus residencias. En Cumaná, la comandancia de la policía del municipio Sucre asumió las riendas de la seguridad del mercado municipal, donde, recordemos, la semana pasada se registraron hechos vandálicos. El comandante Luis Catá informó que también desarrollarán una campaña de concientización para los comerciantes informales.
Iniciamos la jornada con el reporte de algunos vecinos del sector San José de Chirica, quienes denuncian que algunos revendedores se aprovechan de la necesidad de comprar una bombona de gas para venderla hasta en 5.000 bolívares, cuando el precio regulado es de 100. Desde el Estado Bolívar, Lucena Peña Font, Televen. Perú es el primer país que visitamos en nuestra revisión internacional con el diario C Correo. En este caso, pues la investigación que involucra a Humala es lo más destacado. Audios comprometen a Humala. La fiscalía que investiga aportes al Partido Nacionalista posee escuchas telefónicas que confirmarían que Humala compró testigos para salvarse del caso Madre Mía. Vamos a revisar la portada del diario La Razón, que circula en España. Mensaje de Mariano Rajoy al Partido Popular. Hay que esperar a que pase la tormenta. Reforzará el mensaje de la lucha contra la corrupción con el apoyo en el Congreso a la creación de la Comisión sobre las Finanzas del partido. Revisamos ahora cables internacionales. El Senado colombiano aprobó en un último debate la reincorporación política de la FARC, con lo cual se permite la creación de un partido que surja de la desmovilización de ese grupo guerrillero. También tenemos información que está contenida en nuestra página web, que es noticia a esta hora para www.televen.com. Periodistas fueron agredidos durante manifestación opositora y se hace en la reseña, entre otros casos, de lo ocurrido al colega Ayatollah Núñez del diario El Nacional, quien resultó herido tras ser impactado en la cabeza por un objeto contundente. Bueno, pasamos a revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Precipitaciones dispersas en Amazonas y Táchira es lo más destacado para el día de hoy en este sentido. Pero revisando en detalle, por ejemplo, San Carlos va a contar con cielos nublados, una temperatura entre 23 y 33 grados centígrados. Mérida también cielos parcialmente nublados con precipitaciones para el día de hoy. Según indica el INAMET, la temperatura podría descender a 17 grados y alcanzar incluso los 30 grados centígrados. Y cerrando pues esta revisión local, tenemos Maracaibo con cielos nublados y un rango de temperatura que se podría mover entre los 23 y 35 grados centígrados. Amigos, pues recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía hoy. Para más información, pues pueden revisar la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamet.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón con la información del tránsito para esta hora. Bueno, y comenzamos revisando lo que es la situación de la autopista Francisco Fajardo. A través de estas imágenes ustedes van a poder observar el flujo normal de vehículos por las distintas vías que corresponden o tramos que corresponden a esta importante arteria vial. También nos señalan que hay un camión accidentado en el kilómetro 4 de la Panamericana. Esto es sentido hacia la ciudad de San Antonio de los Altos. Esta imagen corresponde al distribuidor metropolitano, ya el final de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, vía hacia la ciudad de Caracas. Bueno, buena circulación también vehicular. La Panamericana Miranda, Montalbán, Bejuma, La Mona, Encrucijada de Carabobo, despejada la vía. Y acá tenemos lo que es la Cota 1000, entrada ya de la Cota 1000 en Terrazas del Ávila, también con buena circulación. Mensajes que llegan de Johnny Márquez, de María Martínez, también de Carlos Eduardo Contreras, de Mili desde Margarita. Y finalizamos con este de Álvaro Salas, quien saluda también desde el estado Anzoátegui en la ciudad de Huanta. Bueno, vamos a ver, hoy tenemos mucha actividad también en la cobertura informativa, ¿no? Así que estemos muy pendientes. Vamos a resumir algunos titulares que forman parte de lo que desarrollaremos en muy pocos momentos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Una amplia reseña con los resultados lamentables que ya registráramos en el recorrido anterior, lo que ocurrió ayer en Caracas, capital, y también en otras ciudades del interior del país. Una situación de verdad de crispación generalizada y un momento muy difícil que está viviendo la República. En este caso, bueno, ofreceremos detalles, como decía antes. También importante esto, los anuncios oficiales de que Venezuela inicia el trámite para retirarse de la Organización de Estados Americanos, lo que anunció la Cancillería venezolana y su vocero fundamental en este caso.
También, bueno, el pronunciamiento de la mesa de la unidad a propósito de lo que dijo el defensor del pueblo sobre el caso de los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Haremos un repaso por el segmento internacional. También estaremos en el espacio de la entrevista conversando con la internacionalista Mirna Yonis, quien además es profesora de la Universidad Central de Venezuela, para hablar de las consecuencias y todo lo que impactaría en el hemisferio el propósito de Venezuela de retirarse de la OEA. Y al concluir, pues arte y espectáculos. Sin embargo, tenemos un servicio público antes de irnos a la pausa comercial. Con extrema urgencia se solicita el medicamento oxiplatino de 100 miligramos. Las personas que deseen colaborar, por favor, comunicarse a estos números: 0414-148-3952, la familia Araujo. Así que muy pendientes entonces. Retornaremos enseguida. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen Gaudí Peroso y Héctor Matos? Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudí, buenos días. Hola Héctor, muy buenos días Venezuela. Estas son las noticias. Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años, murió tras ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada contra una manifestación en Altamira. El estudiante de Economía de la Universidad Metropolitana fue trasladado hasta Salud Chacao por sus amigos, con quienes se encontraba en una manifestación en las inmediaciones de la Torre Británica. Los médicos que atendieron a Pernalete informaron que ingresó sin signos vitales al centro de salud y murió a causa de un traumatismo torácico. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, lamentó el hecho y dio parte de lo sucedido. La tarde de hoy ingresó un joven de 20 años sin signos vitales. Nuestro equipo de médicos le aplicó las labores. Pasados 35 minutos de esos ejercicios sin lograr reanimarlo, fue declarado oficialmente muerto a las 3:26 p.m. Tenemos 22 casos atendidos el día de hoy. De esos 22 casos, 14 han sido por traumatismos, golpes y contusiones, 6 por inhalación de gases, 1 por quemadura y 1 por hiperglicemia. Todos fuera de peligro, con la salvedad de Juan Pablo Pernalete Llovera. Otras 2 muertes se registraron la noche de este martes, producto de ataques en manifestaciones. Cristian Ochoa, de 22 años, murió en el Centro de Salud Dr. Enrique Tejera del estado Carabobo, tras recibir varios impactos de bala mientras se generaba una protesta en la parroquia Miguel Peña de Valencia el pasado 24 de abril, el mismo día en el que en una barricada ubicada en el estado Táchira, Efraín Sierra, de 34 años, recibió un disparo por arma de fuego en el estómago y murió posteriormente en el hospital central de la entidad. Para investigar los hechos ocurridos en Caracas y Valencia, el Ministerio Público comisionó a 3 fiscales. Durante 3 horas, efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional dispersaron con gases lacrimógenos la movilización convocada por la Mesa de la Unidad, que tenía previsto llegar a la Defensoría del Pueblo. Justo aquí, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Puente de las Mercedes, fue donde comenzó la represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra manifestantes que acudieron a la actividad opositora de este miércoles, quienes desde las 10 de la mañana se concentraron en diferentes puntos de la ciudad para pasar por esta arteria vial al centro, en donde se encuentra ubicada la sede de la Defensoría del Pueblo, con el fin de entregar un acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional este martes. Personas desmayadas por los gases y trabajadores de la prensa lesionados por impactos de bombas lacrimógenas fue el resultado de la represión tanto aquí en la autopista Francisco Fajardo como en Ciudad Universitaria. A las peticiones hechas por la MUD de elecciones generales en este 2017, respeto a la Asamblea Nacional, remoción de magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la activación de un canal humanitario y la liberación de los llamados presos políticos, se sumó una nueva exigencia, que es el desarme de colectivos, según el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Que sean desarmados los grupos paramilitares que actúan al margen de la ley. Son grupos irregulares. En nuestro país se está conformando un ejército paralelo de estos civiles armados que actúan con total impunidad, que matan gente, que hay víctimas. Todo el mundo los videos los ha visto y no hay ninguna actuación por parte de los
órganos de justicia, todo lo contrario. Lo que hacen los tribunales, el Poder Judicial, es amparar todos estos delitos de violaciones de derechos humanos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, criticó la posición asumida por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, sobre las protestas y los exhortos del Parlamento. Que despierte, que sea coherente con un discurso de supuesto defensor de los derechos humanos y no con lo que hace ahora, que es simplemente negar la realidad de un pueblo que está pasando trabajo y que además no hay democracia en Venezuela. Alberto Toro Bielma, Televen. En rechazo a los hechos de violencia de los últimos días, el oficialismo marchó desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores. En la movilización, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, recalcó que los responsables de los hechos violentos tendrán que enfrentarse a la justicia. Rechazó que el gobierno nacional mande a grupos armados a las convocatorias de la Mesa de la Unidad Democrática. El pueblo movilizado ha sido el antídoto más extraordinario a la hora de salirle al frente a cualquier intento de la derecha. Y que los responsables vayan ante la justicia y que los responsables sean sancionados de acuerdo a la ley. Nosotros somos respetuosos de los poderes y de las ramas de los poderes. La Fiscalía es parte del sistema de justicia. Debe haber justicia. Cuando haya algún sector que por alguna circunstancia no está funcionando, ahí está la justicia como un todo. Lo único que tiene que hacer la justicia es actuar. Actuar, y tú vas a ver que más temprano que tarde aquí va a haber justicia. Entre tanto, el vicepresidente del Desarrollo Social y Revolución de Misiones, Elías Agua, pidió a la Mesa de la Unidad Democrática retomar el diálogo para que haya paz en el país. Vuelvan al camino de la política. Hay un proceso electoral convocado. El presidente Nicolás Maduro los ha llamado al diálogo para plantearles una salida democrática y constitucional al conflicto. Es hora de que Enrique Capriles, Julio Borges, Henry Ramos Alú paren ya de llamar a la violencia. Los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguraron que mantendrán las movilizaciones en el país para encontrar la paz. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Y la canciller Delcy Rodríguez anunció el inicio del proceso para la salida definitiva de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, luego de rechazar la reunión llevada a cabo en horas de la tarde por países miembros de esta instancia internacional. Tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. Debo aclarar que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Rodríguez ratificó la presencia de Venezuela en la sesión extraordinaria de cancilleres convocada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que se denunciará la supuesta intervención a nuestro país. La ministra de Relaciones Exteriores acusó a la Organización de Estados Americanos de fomentar los hechos de violencia en el país que han dejado decenas de muertos y detenidos. El presidente Nicolás Maduro ordenó la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. A través de su cuenta Twitter, Maduro calificó como abusos intervencionistas y violación de la legalidad los hechos ocurridos durante la tarde de ayer en la OEA. También pidió solidaridad a los países latinoamericanos ante lo que calificó como un plan intervencionista. Más temprano, el primer mandatario entregó 28.000 becas a estudiantes de liceos que cuentan con el carnet de la patria. También 50.000 becas a alumnos de educación básica. Pero además quiero anunciar que le estoy aprobando al ministro Elías Agua 50.000 nuevas becas adicionales para los estudiantes de educación básica. Una inversión considerable. Los de educación básica es con el carnet de la patria de su mamá, de su papá. Finalmente, el presidente Maduro denunció que la oposición desea llegar al poder para privatizar la educación. En un
Según el artículo 143 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, los países miembros tienen la potestad de denunciarla y anunciar su retiro de la instancia. No obstante, 2 años deben transcurrir desde el momento en el que la Secretaría de la OEA reciba la notificación de denuncia y retiro para formalizarlo jurídicamente. Una vez transcurrido ese lapso, los estatutos de la Carta dejarán de ser de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, no existe ninguna acción que pueda realizarse desde la organización para hacer cumplir sus decisiones, lo que indica que depende finalmente de la voluntad de cada país. Esta es la primera vez que una nación sale de la organización por voluntad propia, caso contrario al de Cuba, que fue expulsada en el año 1962 por considerar que su gobierno, con ideales marxistas-leninistas, iban en contra de los principios y propósitos del sistema interamericano. Con 19 votos a favor y 10 en contra, el Consejo Permanente de la OEA aprobó realizar una reunión de cancilleres para discutir el tema Venezuela. Estados Unidos, Colombia, Argentina y Barbados son algunos de los países que expresaron estar de acuerdo con la citación de cancilleres para que discutan en el contexto de la OEA la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Además de 4 abstenciones y una ausencia, 10 países votaron en contra de la resolución, entre ellos Haití, Surinam y Nicaragua. Venezuela, con Samuel Moncada como representante en la organización, también expresó su desacuerdo con la solicitud realizada en un principio por 16 países, más Bahamas, que se unió al manifiesto. Nosotros nos oponemos a esta resolución. Esta sesión es un acto hostil contra Venezuela y para nada ayuda la situación interna y no reconoceremos lo que ocurre acá. Una ayuda forzada no es una ayuda, es una imposición. Esto viola precisamente el principio de imparcialidad de esta organización e incluso más aún nos hace desconfiar totalmente acerca de la buena fe y de su funcionamiento. Esto no es intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Es nuestra responsabilidad colectiva la de garantizar el funcionamiento de las democracias de la región. Los Estados miembros de la OEA tendremos sobre nuestra conciencia a aquellos venezolanos que ya han muerto, no importa de qué color político sean, representan en su total dimensión el fracaso más absoluto de las instituciones. El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Diego Pari, informó durante la sesión que la fecha y el lugar de la reunión de cancilleres, que fue aprobada por votación nominal, será notificada a los países miembros en los próximos días. Una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional se realizará hoy en las calles de Caracas. Allí se aprobará un manifiesto de gran importancia para el país. Así lo anunció el presidente del Parlamento, Julio Borges. A las 9:30 de la mañana se tiene previsto que parlamentarios den inicio a la sesión extraordinaria de este jueves, que se llevará a cabo en la avenida Rómulo Gallegos a la altura de Parque Miranda, acá en Caracas. Asimismo, el diputado Julio Borges aseguró que luego de culminar la sesión se trasladarán hasta la Torre Británica en Altamira, lugar donde le quitaron la vida al joven Juan Pablo Pernalete. Allí realizarán una oración por la paz del país. Vamos a aprobar un manifiesto que ponga en claro, en blanco y negro, cuáles son las exigencias del pueblo venezolano para que en este momento se rescate la democracia del golpe de Estado que dio Nicolás Maduro. Y además de las exigencias, vamos a establecer una ruta clara de cómo lograr que en Venezuela quien gobierne sea la Constitución, el pueblo venezolano, los derechos humanos y la libertad. Por otra parte, ante el anuncio de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, de que iniciará el proceso para el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, el presidente de la Asamblea Nacional lo considera como un reconocimiento a que en el país existe un golpe de Estado. Kevin Alfonso Gil, Televen. Chile se estremeció con un sismo de magnitud 5.4. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan allí. Un sismo de magnitud 5.4 sacudió este miércoles 14 localidades del norte de Chile y generó desprendimiento de piedras y rocas sin ninguna víctima hasta ahora. La policía reportó algunos problemas en las faenas mineras. Una reforma fiscal fue presentada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin. La medida ha sido criticada por endurecer el recorte de impuestos. Este plan del gobierno de Donald Trump reduce de 35% a 15% los impuestos a las empresas en Estados Unidos. Además, presenta una rebaja para las personas naturales.
Francia afirmó que el ataque con gas sarín contra una localidad siria en el que murieron 87 personas lleva la firma del régimen de Bashar al-Assad. Y el gobierno turco anunció la suspensión de sus funciones de 9.000 agentes de policía por supuestos vínculos con la red de clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de organizar la intentona golpista de julio de 2016. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva declarará el 10 de mayo en uno de los procesos por corrupción ante el juez principal de la mega causa Lava Jato, Sergio Moro, según comunicó la justicia. Pausa. Al volver, 2 guardias nacionales resultaron heridos tras las protestas de ayer. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, informó en Twitter que motorizados dispararon contra efectivos de la Guardia Nacional en Altamira y los hirieron. Manifestó su rechazo a estos hechos de violencia. Asimismo, denunció que encapuchados realizaban actos vandálicos en un restaurante en Altamira Sur a las 7 de la noche. Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que los motorizados que hirieron a los agentes de la Guardia Nacional fueron los mismos que en horas de la tarde atentaron contra un joven en la Plaza Altamira. Pistoleros al servicio de la burguesía. En unas motos pasaron por el puesto de tránsito que está en el distribuidor Altamira, dispararon y hirieron a 3 guardias nacionales. Son los mismos que más temprano pasaron por allá por Plaza Altamira, que no estaba la Guardia Nacional ahí, y de repente apareció un muchacho muerto. Inmediatamente le dijeron, muerto joven en Altamira, que la Guardia Nacional le disparó una bomba lacrimógena en la cara. Cabello ratificó su apoyo a la decisión del presidente Nicolás Maduro de retirar a Venezuela de la OEA. Un artefacto explosivo fue localizado este miércoles en las escaleras de una edificación en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Rosal. Se trató de una granada fragmentaria que fue encontrada a las 11:30 de la mañana en la Torre Zurich. El incidente provocó el acordonamiento de la zona por parte de la policía de Chacao, aunque no se registró ningún hecho que lamentar. Para el desalojo de la edificación fue ejecutado por Protección Civil Chacao, mientras que la División contra Explosivos del SEBIN se encargó del levantamiento de la granada. El cadáver de una mujer fue localizado dentro de una alcantarilla en La Bandera, acá en Caracas. Aquí a 50 metros del terminal La Bandera, vía intercomunal de El Valle, fue localizado el cadáver en una alcantarilla. La víctima, sin identificación, era de tez morena, cabello enrulado, portaba jeans, una blusa de color lila, sin zapatos, con pedicure intacto. Cerca de la alcantarilla había una piedra con la que se presume se le ocasionó un golpe contundente en la cabeza a la víctima, quien posteriormente debió ser arrastrada hasta la alcantarilla. El lugar estuvo acordonado por la Policía Nacional y el CPC realizó el levantamiento del cadáver y de las evidencias. En otro hecho, un trabajador de Rescarben, identificado como José Ramos, de 32 años, regresaba de su trabajo y en Mamera recibió 8 disparos a manos de un desconocido. Sus familiares no quisieron rendir declaraciones ante las cámaras de televisión. Autoridades investigan los hechos de violencia. Margarita Toledo, Televen. 13 muertos y 2 heridos fue el saldo que dejó la situación irregular presentada en el internado judicial José Antonio Anzoátegui de Barcelona, según versiones extraoficiales. La situación que se generó la madrugada de este martes en las torres de talleres 2 y 5 dejó, según versión extraoficial, 13 fallecidos y 12 heridos, la mayoría por arma de fuego, que fueron atendidos en los centros asistenciales en el norte de la entidad. Fue normalizada luego de conversaciones de comisiones mixtas de la Guardia Nacional, Ministerio Público y funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. En las afueras del recinto se observó la presencia de familiares que esperaban ingresar a la visita y custodia de la Guardia Nacional en las afueras,
Se pudo conocer que el grupo que inició los hechos fue trasladado a otros centros de reclusión del país. Aunque aún no existe versión oficial sobre esto, se observó total tranquilidad en el recinto, mejor conocido como Puente Ayala. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En enfrentamiento con agentes del 6CPC cayeron abatidos 2 presuntos antisociales que podrían estar involucrados en la muerte del sindicalista de Ferrominera, Esmin Ramírez. El hecho ocurrió cerca de las 12 del mediodía, al final de la avenida Atlántico Puerto Ordaz, cuando la Policía Judicial se apersonó al sector Villa Pavo Real para adelantar investigaciones relacionadas al caso del ferrominero. Allí fueron recibidos por una ráfaga de disparos que provenía de una de las viviendas. La respuesta de los sabuesos dejó como saldo 2 presuntos delincuentes baleados, que a su ingreso al centro de salud fallecieron debido a la gravedad de sus heridas. En relación al deceso del líder sindical, que fue hallado con un impacto de bala en el sector El Rinconcito en San Félix, se pudo conocer extraoficialmente que las autoridades están tras la pista de otros posibles implicados. Presumen el robo como móvil de su homicidio, pero genera suspicacia en sus compañeros que quien le acompañaba fuese liberado tras el rapto, mientras una voz desconocida le indicaba que no era con él. Desde el estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. Fueron liberados los 17 sucrenses detenidos durante las manifestaciones del 19 y el 20 de abril, incluyendo el grupo que había sido trasladado al Instituto Penitenciario José Antonio Anzoátegui y cuyo retorno a Cumaná había sido retrasado por el motín que se produjo este martes. Luego de la audiencia en el circuito judicial del estado Sucre, el primer grupo de 8 jóvenes quedó en libertad bajo fianza tras cumplir con la multa de 260 unidades tributarias cada uno y además permanecerán bajo régimen de presentación cada 30 días en el Tribunal Segundo de Control. Al finalizar la tarde se conoció la liberación de boletas de excarcelación del segundo grupo de 9 detenidos el pasado 20 de abril por la Guardia Nacional desde el sector Puerto La Madera, debido a la presión de manifestantes en las afueras del Poder Judicial. Es importante señalar que durante 3 días consecutivos una nutrida representación de la juventud sucrense exigió la liberación de sus compañeros y en horas de la mañana de este miércoles se movilizaron hasta el elevado Antonio José de Sucre en una protesta pacífica donde también se presentó la dirigencia opositora. Seguimos con nuestro llamado a la calle porque entendemos que es allí donde nosotros nos encontramos todos, entendemos que es allí donde podemos nosotros recuperar a nuestro país. Los dirigentes reiteraron que se mantendrían las acciones de calle convocadas a nivel nacional para restituir el orden constitucional. Estamos aquí luchando para exigir democracia, para exigir elecciones. Queremos escoger un presidente que lo escojan los ciudadanos y esas elecciones generales tienen que venir lo antes posible. Los opositores también respaldaron las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz en la garantía del debido proceso. Desde Cumaná, Estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Tras la decisión del gobierno nacional de retirar a Venezuela de la OEA, el presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, asegura que habrá cambios significativos en la nación. Bueno, nosotros estamos aquí dando una gran batalla con el pueblo siempre, transformando el país y siendo ejemplo para la región y para el mundo. Lo que pasa es que en Venezuela tiene una trascendencia mundial y por eso todo el ensañamiento de la OEA con todos estos países que se han subordinado a los grandes intereses de las grandes potencias, pero nosotros vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante y vamos a cambiar el modelo y vamos a lograr un sistema de progreso y de inclusión que va, no solamente que va a consolidar la visión del comandante Chávez, sino que va a madurar en el seno de la sociedad venezolana para irradiar a toda la región. Estas declaraciones fueron ofrecidas hace minutos al canal del Estado. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, participó ayer en la 6ª Conferencia de Seguridad Internacional organizada por la Federación Rusa, en donde se tratará el tema de la lucha contra el terrorismo y el ciberespacio. En el evento, que se celebrará los días 26 y 27 de abril, participan jefes de Estado y delegaciones compuestas por ministros de la Defensa, Estado Mayor y alto mando militar, así como representantes de 80 países, reseñó en su portal web la agencia de noticias islámica. Bueno, momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, vamos de inmediato con Carlos. Hola, buenos días, cuéntanos. Buenos días, bueno, vamos a hablar de un tema que ocupa un espacio importante de jerarquía en lo que es el escenario informativo del día de hoy, el anuncio
ya formal, ya se había adelantado algo hace 2 días de que Venezuela inicia el proceso, los trámites para el retiro de la Organización de Estados Americanos. Conversaremos con la profesora e internacionalista Mirna Yonis para un poco evaluar el impacto que esto en lo político, pero también en lo económico pudiera tener. Así que vamos a una pausa y al retorno entonces estaremos con la profesora Mirna Yonis. Bueno, Mirna Yonis, internacionalista y profesora de la Universidad Central. Mirna, bienvenida. Gracias. Bueno, entremos de lleno en el tema. ¿Qué significa el que Venezuela anuncie formalmente el inicio de trámites para retirarse de la OEA? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo nos afecta? Bueno, primero que es una noticia esperada, digamos, eso básicamente demuestra que estaban dispuestos a cumplir con la amenaza. Y hemos simplemente ido a pasos tenues en un procedimiento que ya estaba declarado. Esta es una jugada cantada desde hace ya varios meses. Los anuncios de retirarse de la OEA, las amenazas más crecientes, los discursos de la canciller, luego el cambio para incorporarse al señor Moncada como delegado y que ha estado presente en las reuniones del Consejo Permanente, de manera de que no es sorpresivo para quien pensaba que es que no iban a cumplir la amenaza. Es decir, la amenaza se ha cumplido porque estaban dispuestos a hacerlo y porque además, desde el punto de vista político, para el gobierno no representa una diferencia sustantiva en su comportamiento diplomático en el marco de la OEA. Por lo tanto, digamos, lo que queda ahora es que saquen con bombos y platillos la carta que oficie la propia Cancillería, supongo que va con la firma conjunta de Maduro y Delcy Rodríguez para anunciar el proceso de denuncia del Tratado de Constitución de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, ahora, el impacto que puede tener obviamente tiene que estar en función de cuáles son los compromisos y cuáles son los deberes y derechos que debe ejercer el Estado venezolano en el marco de la Organización de Estados Americanos. Aunque desde el punto de vista jurídico ya sabemos que el gobierno muchas veces no tiene el mayor prejuicio en obviar lo que son las reglas y las formas, como lo vimos tanto en la decisión 155 como 156 del Tribunal Supremo de Justicia, pues tampoco sería sorpresivo que sencillamente se retiraran y ni siquiera fueran a las reuniones e inclusive se negaran a pagar la deuda que tienen pendiente con la OEA. Ahora, eso significa de alguna forma también, Mirna, que muchos lo interpretan de esta forma, no necesariamente tiene que ser así, pero es como una declaración: yo no estoy con la OEA, yo no asumo compromisos de derechos humanos, yo no asumo compromisos democráticos, yo no asumo compromisos en educación, en acuerdos firmados, no asumo compromisos en salud, en fin, eso tiene una secuela y unas consecuencias mucho más de lo político, ¿no? Ahí es donde está el impacto desde el punto de vista de imagen, aunque, repito, le importa muy poco lo que es la imagen desde ese punto de vista en el marco de la OEA. Sin embargo, tiene la contradicción en el marco de las Naciones Unidas, porque el tema de derechos humanos es algo que este mismo gobierno se ha comprometido a estarlo defendiendo y a estar escamoteando dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. De manera que, aunque se excluya del sistema interamericano y se excluya dentro de todo el sistema de cooperación, de vigilancia, de protección que tiene el sistema interamericano y la Organización de Estados Americanos, pues evidentemente va a ser un poco difícil no someterse a lo que ya viene caminando dentro del marco de las Naciones Unidas, particularmente el caso de los derechos humanos. Eso es un expediente que se ha ido alimentando. Ahora, repito, desde el punto de vista de lo que es la actividad concreta ahorita, de lo que pueden pedirle al gobierno venezolano, desde el punto de vista de convocar elecciones o sentarse en una mesa de diálogo o de aceptar la mediación, no altera sustantivamente nada mientras no veamos alguna de las acciones que puedan tomarse o alguna de las resoluciones que puedan acordarse, tanto en la reunión del lunes de la CELAC como en la próxima reunión de consulta de cancilleres de la OEA, que de paso no es una reunión de consulta por la Carta Interamericana, Carta Democrática Interamericana, sino una reunión de consulta para tratar el tema venezolano. Sí, eso iba, porque en lo que se aprobó ayer no significa que esta reunión de consulta de los cancilleres va a invitar a que se aplique la Carta Democrática Interamericana, que también tiene todo un proceso, ¿no? Aquí se ha hecho un ruido más desde el punto de vista de opinión pública, de ruido político, que lo que en verdad significa la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que de hecho ya comenzó a
aplicarse. Ese proceso comenzó ya. Por supuesto. El asunto es que tanto al gobierno le conviene decir que es la Carta Democrática, como a algunos sectores también de la oposición señalar que es la aplicación de la Carta Democrática. Desde el punto de vista de forma, lo que hay es una reunión de consulta para tratar el tema venezolano, lo cual desde el punto de vista jurídico tiene mayor amplitud porque es dentro de la propia Carta de la OEA en la que se pueden abordar distintos temas que no son solamente los que están previstos en la Carta Democrática Interamericana. Así que desde ese punto de vista, si bien es cierto que hay un tiempo ganado, llamémoslo así, de oxigenación para discutir diplomáticamente las distintas delegaciones de los países miembros de la OEA, desde el punto de vista político también es una presión mayor porque ya no solamente va a ser la CELAC, que es el marco que le conviene y que le interesa al gobierno venezolano explotar porque no tiene que hablar con Estados Unidos ni con Canadá y ahí expresar toda su verborrea antihegemónica, pero también va a tener que atender y va a tener que reaccionar a lo que se haga en las reuniones dentro de la OEA. Y saber cuántos cancilleres de verdad, porque se le da o se le pretende dar al CELAC una trascendencia que a pesar del esfuerzo, la intensidad y el apoyo que han buscado algunos gobiernos, no lo logra. El CELAC está allí, es como un organismo inerte, ¿no? Inerme, es algo que... Bueno, no tanto inerte. Yo lo que señalaría es que no tiene ni la estructura ni la fortaleza institucional que tiene una organización como la Organización de Estados Americanos. Definitivamente la CELAC es un mecanismo de articulación política que tiene un fuerte peso ideológico porque está marcado por el proceso revolucionario venezolano, pero también por toda la ola izquierdista en América Latina. Ahora, no debemos disminuir desde el punto de vista de ese marco multilateral porque definitivamente también allí están los propios gobiernos y los propios cancilleres que también votaron a favor. A ver si va México, Argentina, Brasil, van a ir, Perú, Colombia. Van a ir, porque la región no le interesa tampoco y creo que quedó muy claro con la intervención de la canciller Marcorra ayer en el marco de la OEA, que si el asunto era importante para la CELAC, también lo era para el marco de la OEA. Por lo tanto, los cancilleres van a presionar para que las decisiones que se tomen o las resoluciones que se tomen también tengan un marco mucho más amplio para presionar al gobierno venezolano a alguna salida. Repito, con las limitaciones que tienen todos los marcos multilaterales y con la limitación que tiene la CELAC, en la cual los países caribeños más aliados de Venezuela, como los miembros del ALBA, pues van a estar votando a favor. Ahora, otro elemento importante que surge, ¿no? Porque no solamente es el impacto político, que es por el que hemos transitado hasta el momento, pero en el impacto económico, porque si tú vas a organismos multilaterales, por ejemplo, a solicitar créditos, o a la banca internacional, y esa banca y esos organismos ven la situación de crisis política que vive Venezuela, mira, ellos tendrán que ver, bueno, pero estos se están saliendo de la OEA. Ok, inician un trámite, pero estos entonces no van a respetar derechos humanos, eso significa la parte también seguridad jurídica, certeza jurídica y la salud, la educación, que también lo mencionamos. No se va a ver bien ese trámite de salida, ¿no? También desde el punto de vista económico y del impacto en mercados financieros. Sí, hay un tema financiero importante de confianza que creo que lo han señalado ya en distintos noticieros económicos, pero yo apuntaría un poco más a todos los programas de cooperación en el área de salud, en el área tecnológica, en el área humanitaria, que se van a ver seriamente afectados y lo cual va a dejar más desguarnecido a los venezolanos desde ese punto de vista. Finalmente, Mirna, ¿no queda bien el gobierno venezolano frente al mundo al haber anunciado esta decisión? No ha quedado bien desde hace mucho tiempo, pero como hay algunos que o miran hacia un lado o sonríen no mirando lo que está ocurriendo, pues también eso va a tener un peso importante. Es decir, no ha quedado bien desde el punto de vista amplio, se ha caído la máscara porque el tema de los derechos humanos y toda la represión que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos ha sido más que evidente, pero la presión real que puedan ejercer con cualquier resolución pues va a estar limitada por los intereses que tengan cada uno de los países. Bueno, ya veremos. De todas maneras, muchas gracias por tus comentarios y opiniones. Nos vamos a una pausa al retorno del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_TV y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Hoy damos inicio a las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante.
Comenzamos las informaciones del entretenimiento con Maluma, quien confesó que quiere cantar en inglés. Durante su charla en el segundo día de la conferencia Billboard, el cantante dio a conocer que se encuentra trabajando para asumir este nuevo reto, por el que dijo: quiero hacer música en inglés, es un gusto personal que me quiero dar, sé que me lo voy a disfrutar mucho y me estoy preparando desde hace meses. Sin embargo, resaltó que no abandonará el mundo de la música latina, de la que aseguró estar enamorado. También comentó que podría ser un proyecto en Spanglish e hizo referencia al éxito del tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Cambiamos de tema. Ednita Nazario revela los secretos de su vida en un libro autobiográfico. La actriz reveló el día de hoy el lanzamiento de su libro Una vida, en el que habla de la pérdida de un embarazo, sus amores y cómo perdió su fortuna y luego la recuperó, además de otras anécdotas de su vida personal, por lo que contó: una cosa es lo que la gente ve y otra cosa es lo que sucede detrás. Me resultó interesante mostrar esos espacios que poca gente conoce. La publicación está dedicada a su hija Carolina Márquez, la cual comentó a People anteriormente que la admira por esas cosas que nadie sabe y lo que ha tenido que sobrepasar como profesional y como mujer. Seguimos con Disney, que reveló las fechas de estreno de sus próximas y esperadas películas. El estudio dio a conocer que cintas como Star Wars Episodio 9 será estrenada en mayo de 2019. Le sigue en la lista la quinta entrega de Indiana Jones, que llegará a la gran pantalla en julio de 2020. Asimismo, la cinta Una arruga en el tiempo debutará en mayo de 2018. Y en el mes de junio de ese mismo año llegará la segunda parte de Los Increíbles, finalizando con la versión en acción real de Mulan en ese mismo mes de noviembre. Por su parte, Toy Story 4 se estrena en el mes de junio de 2019, seguida por El Rey León en acción real en el mes de julio y la secuela de Frozen en noviembre de ese año. Y seguimos hablando del estudio de Mickey Mouse, pues ya se encontraron los actores que prestarán sus voces a Timón y Pumba en la versión en acción real del Rey León. Se trata de Seth Rogers, quien le dará su voz a Pumba, y Billy Eichner hará el mismo trabajo con Timón. De esta manera, los intérpretes se unen al elenco, en el que hasta el momento solo se encuentra integrado por Donald Glover en el papel de Simba y James Earl Jones en el de Mufasa, tal y como lo hizo en la película original estrenada en 1994. Esta nueva versión contará con la dirección de Jon Favreau, el cual fue el encargado de hacer la versión real del Libro de la Selva. La cinta llegará a la pantalla grande el 19 de julio del 2019. Continuamos con las noticias cinematográficas. Disney Pictures estrenó el tráiler oficial de la cinta Cars 3. En el adelanto se observa cómo el legendario Rayo McQueen es sorprendido por una nueva generación de corredores muy rápidos. Este decide retomar su carrera y necesitará la ayuda de una joven mecánica, Cruz Ramírez, quien dará su propio plan para ganar. Para mostrar que Rayo McQueen no está acabado, pondrá a prueba su valentía en el gran circuito de la Copa Pistón. La cinta animada será estrenada para el mes de junio de este año y será dirigida por Brian Free. Y para finalizar, les contamos que Jeff Goldblum fue contratado para la segunda entrega de Jurassic World. El actor regresará a la franquicia para dar vida nuevamente al Dr. Ian Malcolm. Recordemos que el intérprete formó parte del elenco de Parque Jurásico, estrenada en 1993, y su secuela El Mundo Perdido, la cual llegó a la pantalla grande en 1997, dirigida por Steven Spielberg. La producción de esta película está buscando tener el mismo éxito de la cinta anterior, la cual recaudó $1.670 millones en todo el mundo. Por su parte, Jeff Goldblum se encuentra promocionando su última cinta, Thor Ragnarok, en la que interpretará a Grandmaster. Es momento de despedirnos. Sigan disfrutando de toda la programación que les trae Televen. Chao, chao, Venezuela. Bueno, y antes de concluir, en información de última hora, la Eurocámara condenó la represión brutal, así lo calificó en Venezuela, contra manifestantes pacíficos y urgió a Bruselas a estudiar otras medidas que permitan a la Unión restablecer la plena democracia en el país latinoamericano. Con 450 votos a favor y 35 en contra, los eurodiputados aprobaron una resolución que condena enérgicamente la represión brutal ejercida por las fuerzas de seguridad venezolanas, así como por los grupos armados irregulares contra los manifestantes pacíficos. Y también en un servicio público con extrema urgencia se solicita el medicamento oxiplatino de 100 miligramos. Las personas que deseen colaborar, por favor, comunicarse al 0414-148-3952. Bueno, será hasta mañana, ¿no?
hasta mañana. Continuamos acá siguiendo los acontecimientos del día de hoy. Chao. Tengan un feliz día, Venezuela. Hasta mañana, amigos.